romanos, en un pequeño pueblo del norte de Chile, el nombre de Alto Hospicio quedó marcado por una de las historias más oscuras y aterradoras de la década de los 90. Entre 1908 y 2001, una serie de desapariciones de jóvenes conmocionó al país, destapando fallas graves en el sistema judicial y en la respuesta de las autoridades. Este es el caso del psicópata de Alto Hospicio, un hombre cuya crueldad y astucia sacudieron a toda una nación. El caso de Alto Hospicio, una de las desapariciones que estremecieron a Chile a finales de los 90. Alto Hospicio era una localidad aislada en el norte de Chile, cercana a Iquique. La pobreza extrema, falta de servicios básicos y altos índices de desigualdad. En este contexto de vulnerabilidad, varios adolescentes comenzaron a desaparecer misteriosamente. Sin embargo, las autoridades no actuaron de inmediato. Cuando lo hacen, no lo hicieron hasta cuando lo capturaron. Las familias buscaban en el desierto, en la basura. Hacían operación rastrillo, que esto consiste en ponerse en filas en una zona, un campo o una zona, se ponen en fila hacia el lado, horizontal, y caminan. Todos caminan en el mismo modo, sintonía, para ver si encontraban algo. Pero las familias hacían todo. Agudizaban sus olfatos para ver si encontraban algún olor en particular, algún olor que les llamara más la atención. Ellos fueron los propios investigadores de los casos de sus hijas, de sus nietas, de sus hermanas. No porque los fueran de profesión, sino porque las autoridades no querían hacer nada por ellos, ya que no querían hacer nada. Los padres de las niñas crearon un mapa donde creían que desaparecían, en qué punto específico, algunas desaparecían yendo a la escuela, otras devolviéndose, qué esquina frecuentaban todas. Eh, sus casas del colegio no eran más de 10 a 15 minutos de distancia. Ellas caminaban, se supone porque era un pueblo, todos se conocían, era pequeño, entonces de estas víctimas, bueno, Viviana Melissa, 17 años, Macarena del Carmen Sánchez, 14 años, Patricia Edith Palma, 17 años, Macarena Cecilia Montesino, 15 años, Catherine Elizabeth Arce, 16 años, Laura Enríquez, 15 años, Gisela Melgarejo, 36 años, Angélica Alape, 45 años, Daisy Castro, 16 años, Sara Gómez, 18 años, Graciela Saravía, 18 años, Ornella Linares, 15 años, Angélica Lai, 24 años, y Ivonne Carrillo, 15 años. Eran muchas mujeres de diferentes tipos de edad, mayoritariamente las niñas. La mayoría no puse los nombres completos, o no los dije en verdad. Y esto lo hago con todo el respeto que se merecen las familias y las víctimas. Pero es un caso que se tiene que hacer visible, tanto por la justicia nefasta como los prejuicios, los prejuicios que tienen muchas personas. Eh, Entonces, de algún modo, quise, no sé si es así, pero quise proteger a las víctimas, no nombrándolas con su nombre completo, cambiándole el apellido, poniéndole el primer apellido, segundo. Pero si buscan información en internet les va a aparecer todo, claro. Entre 1998 y el 2001, al menos 14 jóvenes desaparecieron.
Tenían entre 13 y 18 años y otras tenían 40 y 30 y algo. La mayoría provenían de familias humildes. Todos compartían algo en común. Eran jóvenes que salían de casa buscando trabajo o simplemente haciendo su vida cotidiana, como ir al colegio, y nunca regresaron. Las familias denunciaron su desaparición, pero las autoridades en lugar de actuar, asumieron que las adolescentes se habían fugado voluntariamente. Decían, seguro se escaparon con sus novios. Otras decían que se están prostituyendo. Y empezaron, no sé si puedo decirlo. Y un sinfín de cosas horribles. Este prejuicio y negligencia retrasaron la investigación, permitiendo que el criminal siguiera actuando impunemente. ¿Quién era este sujeto? ¿Por qué hacía esto? ¿Cómo lo hacía? ¿Para qué? Este sujeto era Julio Pérez Silva, un hombre de 38 años. Era un habitante común de la zona, pero ocultaba un lado monstruoso. Engañaba a las jóvenes prometiéndoles empleo, las llevaba a zonas desoladas del desierto y allí cometía los crímenes más atroces. Después abandonaba sus cuerpos en quebradas o lugares de difícil acceso. Su modo de actuar era engañoso y manipulado para ganarse la confianza de su víctima, que en su mayoría eran jóvenes provenientes de familias humildes. Aquí en los pasos claves que usaba. Aproximación casual, Julio Pérez Silva se presentaba de manera amable y parecía ser una persona confiable. Frecuentaba lugares públicos donde las jóvenes solían estar, como paradas de buses y zonas céntricas. Les prometía trabajo, utilizaba ofertas falsas de empleo como gancho, les prometía trabajos sencillos como labores domésticas y relacionadas con la agricultura, lo que era especialmente atractivo para los jóvenes que buscaban apoyar económicamente a sus familias. Se mostraba simpático y protector, aparentando ser alguien dispuesto a ayudar a muchas de sus víctimas. Nadie sospechaba de él debido a esa apariencia común y su tono tranquilo. Lugares aislados. Convencía a las jóvenes de acompañarlo a lugares apartados como el desierto o quebradas cercanas, asegurándoles que allí estaban las oportunidades de trabajo o que necesitaban mostrarle algo relacionado con la tarea prometida. Las niñas pecaban de inocencia. Aprovechaban la vulnerabilidad. Las víctimas eran adolescentes de sectores marginados, por lo que Pérez Silva se valía de la confianza que podían depositar en un adulto mayor, que parecía ofrecerles una oportunidad en un entorno que les ofrecía pocas oportunidades para salir adelante. Una vez aisladas en el desierto o en las quebradas, Julio Pérez Silva cometía sus crímenes. Su estrategia dependía de aprovecharse de las necesidades económicas, la juventud y la ingenuidad de las jóvenes, que éstas confiarían en él. Este patrón manipulador fue clave para que lograran evadir sospechas durante tanto tiempo, ya que inicialmente la policía atribuía las desapariciones a fugas voluntarias, lo que retrasó enormemente su captura. Ya lo he mencionado, que decían que se habían escapado. El desierto, con su inmensidad y aislamiento, se convirtió en el escenario de sus crímenes, donde las voces de sus víctimas se apagaban, sin que nadie pudiera escucharlas. Las familias de las víctimas enfrentaron un muro de indiferencia y prejuicios. Las autoridades locales ignoraron las denuncias durante años, subestimando la gravedad del caso. Fue gracias a la presencia de las familias y la presión de los medios de comunicación que finalmente se comenzó a investigar de una manera más seria. En 2001, Julio Pérez Silva fue detenido gracias a un error que cometió.
En uno de sus crímenes, durante los interrogatorios, confesó sus atroces actos y llevó a las autoridades a los lugares donde había dejado los cuerpos. Su frialdad impactó incluso a los investigadores. En el 2004, Pérez Silva fue condenado a cadena perpetua por un asesinato de 14 jóvenes. Aunque su captura trajo algo de alivio, las cicatrices que dejó en las familias y en la comunidad siguen abiertas hasta el día de hoy. Aparte, este caso nos recuerda el dolor de las vidas perdidas, de la indiferencia de un sistema que falló y falla. Es una lucha llamada a escuchar y quienes piden ayuda a erradicar el prejuicio. Debemos transformar el dolor en acción para construir una sociedad más justa y humana. El caso de Alto Hospicio dejó una evidencia fallas graves en el sistema judicial, policial y social en Chile. Las víctimas no solo sufrieron en manos de un asesino, sino también en diferencia de un sistema que debió protegerlas. Tras este caso, revisaron los protocolos para la búsqueda de las personas desaparecidas, especialmente en el caso de menores de edad. Bueno, una pequeña reflexión, como ya lo había mencionado, el caso de Alto Hospicio es un recordatorio de que la justicia debe ser para todos, sin importar la clase social o el lugar de origen. Las familias de estos jóvenes lucharon contra todo pronóstico para que sus voces fueran escuchadas, y su historia debe ser contada para que las tragedias como esta no vuelvan a repetirse, en memoria de las víctimas del hospicio. Bye humanos, adiós humanos.